Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del eje temático de comunicación en el Congreso Interdisciplinario de COVID-19. Vamos a comenzar las presentaciones con una ponencia que va a presentar Lucía Alonso con otro grupo de colegas que se llama Desinformación y Ciudadanía, herramientas informacionales para enfrentar la pandemia. Así que adelante, Lucía. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días para todos. Voy a compartir una presentación que armamos con las compañeras y los compañeros. Como decía Mariana, la contribución que presentamos al Congreso se llama Desinformación y Ciudadanía, herramientas informacionales para enfrentar la pandemia. Estoy yo un poco en representación del equipo, pero la trabajamos con Magela Cabrera, con Javier Canzani y con Ignacio Saraiva, que también están por ahí, así que cualquier cosa después en el espacio de intercambio podrán hacer más comentarios. Y la idea un poco fue cuando vimos que estaba la convocatoria al Congreso, fue ver desde nuestra área, desde el área de la información, de qué manera podíamos contribuir a la mirada sobre todo lo que fue la pandemia, particularmente de COVID-19, pero también es aplicable a otras pandemias o a otras afecciones que tiene la ciudadanía, y nos preguntamos específicamente cómo fue el consumo de información y la comunicación de información vinculada a la pandemia en todo este proceso, y evidenciar algunos procesos de desinformación o algunas dificultades que hubo con el consumo de información durante la pandemia. Por eso la idea es un poco ver cómo fue la vinculación entre la ciudadanía y la desinformación en el contexto de la pandemia. Antes de eso, comentar brevemente qué entendemos por desinformación. No vamos a profundizar en esto porque sabemos que hay otras ponencias de la mesa que van a abordar un poco este tema también de la desinformación, pero básicamente queríamos posicionar cuál es nuestro marco teórico para hablar de la desinformación. Todos nosotros formamos parte de un grupo de investigación que se llama Alfabetización, Información y Competencias Lectoras en la Facultad de Información y Comunicación, y venimos trabajando este tema de la desinformación hace ya algunos años. Y bueno, decir algunas cosas sobre el proceso de desinformación. En primer lugar, decir que generalmente la sociedad y las personas asociamos los procesos de desinformación a el fenómeno de las fake news, porque es como lo más conocido, en lo más popularmente conocido en el contexto de la desinformación, y obviamente las fake news sí forman parte de los procesos de desinformación, pero la desinformación es más extensa que eso, abarca otras cosas que no son solo la construcción y la comunicación de noticias falsas. Es un fenómeno complejo que implica otras dimensiones, como por ejemplo la forma y los canales de transmisión de la información, cuál es el contexto en el cual se comparte esa información, y si ese contexto es acabado o no, si tiene una explicación, una razón de ser o no. Otra dimensión que tiene mucho que ver con los procesos de desinformación es la intencionalidad del que comunica. A veces se comunica información falsa, inexacta, descontextualizada, desactualizada, con una intención puntual, y otras veces pasa sin intencionalidad. En general, los procesos de desinformación y particularmente las noticias falsas suelen involucrar temas que están en la agenda pública, temas que son de interés público, porque eso genera un engagement en la gente que hace que esa información se comparta más y más y más, y se hace como una bola de nieve en la cual el proceso de desinformación se profundiza porque personas que creen que esa información es verdadera la comparten a su núcleo, a sus personas de confianza, y de esa manera se perpetúa como una cadena, un círculo vicioso de compartir información falsa. Consideramos nosotros que obviamente todos los procesos de desinformación, los intencionales particularmente, pero también los que no son intencionales, amenazan la democracia, el sistema político, la salud y la seguridad de las personas, porque obviamente la información que las personas consumen y la veracidad de la información o la no veracidad de la información que consumen afecta la esfera de la vida cotidiana de las personas, desde las cuestiones más puntuales del quehacer cotidiano hasta procesos que influyen en decisiones políticas, en decisiones públicas, en decisiones sanitarias, como fue el caso de la pandemia, que bueno, habremos visto una cantidad de casos. A raíz de esto, nos propusimos profundizar un poco y ver cuál era este vínculo de desinformación, pandemia y salud pública, y entonces
comentar algunas cosas. Los procesos de desinformación no son nuevos, obviamente existe desinformación desde que existe comunicación entre las personas y desde que existe comunicación sistematizada de información, pero en la actualidad obviamente algunas características han profundizado algunos procesos de desinformación. Obviamente la multiplicidad de los canales y los medios de transmisión de información, el uso de las redes sociales es uno de los principales canales de transmisión de noticias falsas o de generación de procesos de desinformación, y obviamente la heterogeneidad que ha supuesto los medios masivos de comunicación con el devenir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y Internet, ¿no? Si bien los medios masivos de comunicación tradicionales siguen existiendo, también hay nuevos medios masivos de comunicación que tienen que ver con toda la era digital y con toda la sociedad de la información. Y en todo este contexto surge una pandemia a nivel mundial, bueno, que nos afectó a nivel global a todos, y generó, ya que era una cuestión nueva, muchísima incertidumbre y una dinámica de información cambiante, información que al principio de la pandemia creíamos que era veraz, que era verídica, que era confiable. A medida que fueron pasando los meses, bueno, íbamos para atrás, íbamos para adelante, y generó como un caos de información, una situación de incertidumbre sobre la información que se comunicaba, y obviamente esto incidió directamente en la toma de decisiones políticas y colectivas, pero particularmente en las decisiones individuales que tomaban las personas. Dado que el contexto de la pandemia irrumpió la vida cotidiana de las personas, fue inevitable que cada uno de nosotros tuviese que tomar decisiones individuales y particulares que tenían que ver con cómo afrontar la pandemia, si creemos o no creemos en las medidas sanitarias que nos piden, si creemos o no creemos en la existencia del coronavirus, si creemos o no creemos en que tenemos que vacunarnos o no vacunarnos. Ninguna persona pudo escapar de tomar estas decisiones, porque la pandemia y las decisiones que se tomaron sobre la pandemia de alguna manera nos afectaron a todos, y esto generó procesos de desinformación varios asociados a la pandemia, que tienen que ver con cómo se comunicó la información vinculada con todo el proceso de la pandemia, y qué información se compartió, qué información no se compartió, y cuáles fueron los canales de comunicación de esta información. Y en este sentido, nos propusimos nosotros hacer un análisis informacional de los procesos de desinformación asociados a la pandemia. ¿Por qué? Porque se habló mucho de la desinformación en el contexto de la pandemia, pero se habló de la desinformación en la pandemia asociado a intereses políticos, de la desinformación en la pandemia asociado a intereses económicos, a intereses comunicacionales, ¿no? A los intereses que tenían los medios de comunicación en vinculación a cómo se comunicaba esa información, pero poco hubo en la agenda pública sobre la dimensión informacional, ¿no? Sobre cómo toda la situación de la pandemia evidenció procesos de consumo y prácticas de consumo y comunicación de información por parte de la ciudadanía, independientemente de la esfera política, de la esfera económica y de la esfera comunicacional. A nivel de la ciudadanía, cómo fueron las prácticas de consumo y comunicación de la información en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos proponemos nosotros analizar este fenómeno desde una perspectiva informacional, ya que, como dice ahí, la situación de la pandemia evidenció prácticas de consumo y uso de la información por parte de los políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía, que implicaron procesos de desinformación. Hay muchísimos casos que bueno, resonaron mucho en estos últimos 2 años, no vamos a profundizar en eso, pero bueno, fue notorio cómo las figuras públicas ponían sobre la mesa posiciones particulares, y todo eso obviamente va generando una opinión en las personas. Bueno, las prácticas de consumo y comunicación de información por parte de la ciudadanía que implicaron toma de decisiones, muchas veces fueron a partir de información no confiable, no fidedigna, o que no careció de un proceso de análisis crítico sobre la información que se estaba consumiendo. Y por eso nosotros nos proponemos conocer cuáles son las prácticas de consumo y comunicación de información por parte de la ciudadanía, para combatir la desinformación y para que ellos puedan tomar decisiones basadas en información confiable e información que se pueda considerar fidedigna.
Y entonces nos preguntamos cómo podemos combatir los procesos de desinformación que involucran a la ciudadanía, particularmente en lo que es el ámbito de la salud y el contexto de la pandemia, y ahí proponemos nosotros este concepto que venimos trabajando hace tiempo, que es alfabetización informacional y mediática. Es un concepto que viene del área de la ciencia de la información, y lo que propone es la formación de un conjunto de competencias que están interrelacionadas y que ayudan a las personas a maximizar las ventajas y minimizar el daño en los nuevos paisajes informativos digitales y comunicacionales. Lo que propone de alguna manera la alfabetización informacional y mediática es que la ciudadanía, las personas, cada uno de nosotros, adquiramos competencias informacionales que nos permitan buscar, evaluar, seleccionar y comunicar información y medios de manera crítica para la toma de decisiones informadas, ¿no? Y particularmente, hace algunos años, y con el devenir de la pandemia, se profundizó un poco el concepto de alfabetización informacional en salud, o alfabetización en salud, que es como una especialización de la alfabetización informacional y mediática, que refiere a generar competencias a la ciudadanía que le permita tomar decisiones informadas relacionadas con la salud, el bienestar de las personas, de sí mismos y de sus familias, ¿no? Para las personas y sus cuidadores es vital encontrar fuentes de información fiables para gestionar los problemas de salud, la prevención y el envejecimiento. Esto implica utilizar fuentes de atención sanitarias fidedignas y acreditadas al buscar tratamiento y pronóstico. Para ser partícipes activos en su atención sanitaria, las y los pacientes se benefician de la alfabetización en salud, que les permite entablar un diálogo informado con los y las profesionales sanitarias. Esta es una definición del CILIP, que es uno de los organismos internacionales más reconocidos en todo lo que es el área de la alfabetización e información, y lo que nos propone es empezar a trabajar competencias informacionales que estén directamente vinculadas al consumo de información vinculada a la salud. ¿Esto por qué? Porque con la pandemia obviamente esto se puso muchísimo más sobre la mesa, pero ya desde el uso masivo de Google, es común que una persona, no sé, vaya al médico o se sienta mal, o se haga un estudio y tenga el resultado, y googlee de alguna manera qué es lo que significa el resultado, qué es lo que cree que tiene, y obviamente eso puede generar fuertes procesos de desinformación, y además puede hacer que las personas tomen decisiones sobre su salud que no están fundamentadas en una decisión vinculada a profesionales de la salud, y obviamente esto es un problema. Y bueno, de esta manera proponemos nosotros, a raíz de todo esto, hacer un abordaje informacional de la pandemia, y entender que la desinformación es un proceso que permeó y aún permea la toma de decisiones individuales y colectivas vinculadas con la pandemia, y por tanto es necesario fortalecer los procesos de adquisición de competencias en información de la ciudadanía, independientemente de otras cuestiones que tienen que ver con la esfera política y la esfera de los medios de comunicación y cómo se comunica la información. Es importante que trabajemos con la ciudadanía en que ellos puedan buscar, evaluar, seleccionar y comunicar información de tal manera que eso favorezca el pensamiento crítico y que contribuya a combatir los procesos de desinformación. Abordarlo desde esta perspectiva intentamos nosotros alejarlo de una mirada que sea únicamente instrumental o tecnicista. No es acá discutir únicamente cómo la persona utiliza el dispositivo tecnológico, o si sabe utilizar un celular o una computadora para la búsqueda de información, sino cómo son los procesos de pensamiento crítico y de análisis crítico que hace la persona cuando se enfrenta a una información determinada que le llega por WhatsApp, por una red social, por un medio de comunicación o por el canal que sea. Y bueno, para cerrar y cumplir... ¿Sí? Quedan 2 minutos. No. Sí, ya, para cerrar y... tengo acá el cronómetro. Para cerrar con las consideraciones finales, bueno, decir algunas cosas. Frente al gran volumen de información y sobre todo los cambios continuos de la información que se dieron en todo el contexto de la pandemia COVID-19, que impactaron la vida cotidiana de las personas, entendemos que es imprescindible generar herramientas en la ciudadanía propiamente dicha que contribuyan a su propio proceso de evaluación, selección y comunicación de la información. Es necesario también, en contrapartida o paralelamente a esto,
fortalecer los canales de difusión y consumo de información científica y de divulgación científica para que la ciudadanía los vea como fuentes de información confiable y como canales de información confiable. Es imprescindible desarrollar y trabajar el trabajo interdisciplinario entre las diversas áreas involucradas, salud, comunicación, información. Esto lo traemos a la mesa porque nos pareció que era atinado, ya que estamos en un congreso interdisciplinario. Es necesario trabajar la retroalimentación y la vinculación entre comunicación científica, alfabetización de información y alfabetización mediática. Y por último, entendemos que debemos realizar un abordaje interdisciplinario de los procesos de desinformación e implementar políticas públicas que nos permitan desarrollar un proceso de formación a la ciudadanía en relación al manejo de la información. Creemos que únicamente con un abordaje interdisciplinario podemos combatir realmente todo lo que son los procesos de desinformación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, Lucía, en representación de todo el equipo de investigación de la Facultad de Información y Comunicación. Nos mostraron la importancia de la alfabetización informacional y mediática para poder encarar este tipo de situaciones extremas donde se produce mucha desinformación. Así que les recuerdo al resto de las personas que se han sumado al panel que vamos a hacer las preguntas. Vamos a tener un periodo de intercambio al final de la sesión. Ahora vamos a seguir con la próxima. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat o comentarios. Ahora seguimos con la próxima presentación, que es de Paola Muñoz, sobre desinformación y COVID-19, un análisis comparativo de 6 países latinoamericanos. Bueno, tienes la palabra, Paola. Buen día, muchas gracias. Primero quiero felicitar a la Universidad de la República por la organización del Congreso y agradecer al Comité Científico por seleccionar la ponencia para poder presentarla hoy. Yo voy a abordar, como ya se mencionó, la desinformación y la COVID-19. Este es un análisis comparativo en 6 países latinoamericanos. ¿Cuál era la intención o por qué surge esta investigación? Primero porque la COVID-19 se constituyó pues, en una circunstancia que representó un reto para muchas instancias, ¿no? Tanto para las institucionales en el tema de comunicar de manera oportuna y eficaz a las audiencias sobre un tema que en inicio pues todo el mundo desconocía, y también para actores fundamentales como lo son los medios de comunicación. Solamente un segundito que quiero ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ok, ahí está. Bueno, entonces ante esa circunstancia, una de las cuestiones que surgió lastimosamente en la comunicación de la COVID-19 fue la desinformación, ¿no? Esto nos implica un reto sobre una adecuada gestión y difusión de la información. Es importante siempre en una situación como la COVID, en la que hay muchísimos temas detrás, ¿no? Se puede topar desde muchas aristas, desde la social, desde la económica, desde la política, desde la sanitaria. Todavía tomar más precauciones para que los contenidos falsos no se cuelen y que no lleguen a las audiencias. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación que les voy a presentar hoy? Pues identificar los bulos difundidos sobre la COVID-19 en el primer trimestre de 2021, es decir, aproximadamente pues, al cumplirse un año de la declaratoria de la COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y también hacer un comparativo con 2022 para saber pues, cómo fue evolucionando este tema, ¿no? Si es que los contenidos falsos siguen difundiéndose hacia las audiencias. La metodología: primero se seleccionaron 6 países de Latinoamérica, entre ellos están Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y Bolivia. Se hizo la delimitación temporal, lo que les acabo de mencionar hace un momento, el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Y luego se tomó un poco el tema de la selección de los contenidos falsos. Se replicó el método utilizado por Salaverría et al, que hicieron un estudio sobre la tipología de bulos sobre la COVID-19, y ellos seleccionaron las plataformas de verificación
para hacer este análisis. En este caso, correspondiente con los países que se seleccionaron, fueron chequeado.com, animalpolitico.com, colombiacheck.com, malespinacheck.cl, ojopublico.com y boliviaverifica.bo. El método seleccionado es el análisis de contenido para analizar las representaciones de los contenidos sobre la COVID-19 de una manera sistemática. Las preguntas de investigación fueron: ¿cuál fue la primera plataforma de publicación del bulo? Aquí el interés es ver cuál fue el difusor de los contenidos falsos. ¿No fue un medio de comunicación? ¿Fueron en las redes sociales? ¿De dónde surgen estos contenidos para también poder tomar medidas al respecto? ¿Qué formatos se emplean en los bulos? El interés aquí está en ver si es el texto, el audiovisual, un formato sonoro en el que se cuelan estos contenidos falsos. ¿Cuál es su principal temática? Aquí se hizo una subdivisión para saber si era una temática más bien relacionada con la ciencia o, por ejemplo, con un tema político, la gestión sanitaria que se está, que cada uno de los gobiernos realizó por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las fuentes de los bulos? Aquí el interés era saber si las fuentes eran reales, si eran ficticias o si eran anónimas. El territorio donde se generan también era de interés para ver cuál es la dinámica de difusión de los bulos, si el interés en los sitios en los que se hizo el análisis es de difusión nacional o se centran más bien en contenidos locales o si se centran en contenidos internacionales y qué tipo de bulos son los predominantes. Aquí el interés también era ver si provienen de una broma, si son exageraciones, si son engaños especialmente diseñados para llegar a las audiencias, porque sabemos que una de las cuestiones que pasa con los negacionistas es que hay muchos negacionistas sobre la vacunación y recordemos que sobre todo pues en 2021 cuando se hizo todos los esfuerzos para llegar con la vacuna a tiempo y que la gente pudiera recibirla, hubo una campaña bastante grande para que no se vacune. ¿Cuáles son las cifras? Al final, entre los 2 años se encontraron 336 contenidos falsos. Evidentemente, la mayoría de ellos fue en 2021, con 219 casos. ¿Por qué? Porque estábamos todavía en un periodo en el que estábamos aprendiendo sobre el virus, sobre esta pandemia que nos tomó por sorpresa, ¿no? En 2022 la cantidad se reduce en un 30,36%, se encuentran 117 contenidos falsos. Ustedes pueden ver la comparativa aquí, las barras en naranja son 2022 y las que están en azul 2021. Si se fijan, Bolivia es el país con mayor cantidad de casos de difusión de contenidos falsos, seguido por Colombia, México, Argentina, Chile y Perú. Hay una explicación para esto, me voy a detener en las preguntas de investigación a que ustedes vean por qué Bolivia pues, tiene la mayor cantidad de bulos. Una cuestión interesante que surge de esta investigación es que en 2021 gran parte de contenidos falsos que se emitieron tuvieron como primer canal los medios de comunicación, a pesar de que se entiende que por las dinámicas periodísticas hay un proceso de verificación y de contrastación de los contenidos. En los resultados de la pregunta 1, ¿cuál fue la primera plataforma de publicación del bulo? Sin duda fueron las redes sociales. Ustedes se preguntarán por qué redes sociales tiene una sección y cuando Facebook, Twitter, Instagram también son redes sociales. Las plataformas de verificación en algunos casos señalan la fuente principal como Facebook, como Twitter, pero en otros casos no la determinan. Entonces aquí estas redes sociales son las que no se especifica qué red social fue la primera en publicar este contenido. Pero si nosotros vemos que en este caso, aunque no se hayan especificado, tienen una gran cantidad y si sumamos los otros, pues vemos que las redes sociales son una plataforma en la que las falsedades se cuelan muy fácilmente. Esto tiene que ver un poco con las dinámicas de consumo actuales. Recordemos también que en América Latina los últimos 15 años han habido gobiernos que se han dedicado a satanizar a los medios de comunicación y la gente prefiere consumir
contenidos en redes sociales por ese rechazo que tienen hacia los medios, ¿no? Porque piensan que de pronto tienen intereses y que les están mal informando. Luego de estas plataformas, de las redes sociales, vemos que los medios de comunicación, como mencioné en un momento, son una fuente importante de difusión de bulos, sobre todo en 2021. ¿Esto a qué se debe? Primero porque en este periodo de revisión, tanto Perú como Colombia tuvieron procesos electorales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una cuestión con los géneros informativos, específicamente la entrevista, que hace que la desinformación se genere y se distribuya fácilmente, ¿no? En muchos de los difusores de información falsa en los medios de comunicación fueron entrevistados, eran actores políticos que fueron consultados por la campaña electoral y aprovecharon el tema de la pandemia para abordarla y lo hicieron de manera inadecuada. Por el tema del inmediato permanente, pensemos por ejemplo en las emisiones de radio, el periodista no estaba en la capacidad para contrastar en el momento inmediato la información que estaba emitiendo el actor político. Y por eso pues ahí se coló las falsedades. ¿Qué formatos se emplean en los bulos? Vemos que el texto, tanto en 2021 como en 2022, es el formato que más se emplea. Esto es muy lógico porque si vemos que la principal fuente de información o de difusión de los bulos fueron en los canales digitales, pues el texto es un articulador de los contenidos en el ciberespacio, ¿no? El texto es el que logra unificar la imagen, el video, el audio en el caso de los podcasts, y es muy fácilmente manipulable. Para que se desencadene una percepción de verosimilitud mayor, ese texto se acompaña en gran cantidad de imágenes, ¿no? Estas imágenes, muchas de las ocasiones, son sacadas de contexto. Se dice, por ejemplo, esta protesta se da en Brasil ante el rechazo por la vacunación y resulta que es una imagen de otro país que ocurrió muchos años atrás, pero se la descontextualiza y se aprovecha para difundir información falsa. Lo mismo también ocurre en el tema de descontextualización con los videos. También hay un esfuerzo por los negacionistas para editar ciertas cuestiones y hacer que la gente crea que no es lo más conveniente la vacunación. ¿Cuál es la temática principal de los bulos? Sin duda, la ciencia en 2021, porque la gente no sabía, y bueno, no le voy a incluir, no sabíamos qué era el virus, no sabíamos su dinámica, teníamos muchas dudas con respecto a la pandemia. Y evidentemente el tema de ciencia era algo que preocupaba, se estaban desarrollando las vacunas, no se sabía cuál era el posible efecto que podía tener sobre la salud, cuáles eran sus efectos secundarios, y sobre eso se generaron muchísimos bulos, ¿no? Vemos que en 2022 también sigue siendo la ciencia una preocupación, pero asimismo podemos ver por la explicación de los procesos electorales, tanto en Colombia como en Perú, que el tema político, la gestión sanitaria de la pandemia sobre todo, hizo que muchos actores políticos aprovecharan quizá de manera egoísta, ¿no?, el momento para ganar tarima política, ¿no?, y abordar el tema de la pandemia para de alguna manera minimizar a sus opositores. ¿Cuáles fueron las principales fuentes de los bulos? La principal fuente fue anónima. Esto también tiene que ver con el hecho de que las redes sociales sean la principal fuente, ¿no? Muchos aprovecharon el anonimato de las redes sociales para publicar falsedades, pero también vemos que las fuentes reales son en gran medida difusores de bulos, ¿no? Y esto es porque también en las representaciones de los medios de comunicación no se cuida de que fuentes expertas sean las que aborden un tema, sino que se consulta a distintos actores sobre temas en los que no son expertos, ¿no? En este caso en específico, pues sí hago un énfasis en el tema de los políticos. Luego están las fuentes suplantadas. Esto también tiene que ver con una cuestión en gran medida política, ¿no? De poner al adversario político como un enemigo de la ciudadanía, decir que pues dijo alguna cosa que en realidad era falsa y por eso pues está la suplantación.
Y de ahí están las fuentes ficticias, que son fuentes inventadas. Esto sobre todo en los temas de ciencia se dio mucho. Pensemos, por ejemplo, que había actores que decían que eran el gran y reconocido epidemiólogo que rechaza la vacunación y daban sus razones, ¿no? Pero resulta que esa persona pues, no era ni reconocida, ni epidemiólogo, ni nada. Tienes 2 minutos. Sí, ¿en qué territorio se generan los bulos? Evidentemente va a ser el nacional en 2021 por el tema de que nos preocupaba muchísimo qué es lo que pasaba en cada uno de nuestros territorios, y luego lo internacional también, porque estábamos recibiendo mucha información de fuera por la vacunación. ¿Qué tipos de bulos son los predominantes? El engaño, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con los actores negacionistas que están inmersos en el tema de la difusión de contenidos. Y bueno, simplemente para dar una conclusión al respecto, quisiera abordar 3 cuestiones. Primero, la importancia que tienen los medios de comunicación en las representaciones. Los medios son un actor fundamental. Si vemos no solamente en el tema de la COVID, son la principal fuente de información ciudadana sobre muchos temas científicos y tienen que cuidar las representaciones. Si vemos que los géneros informativos, específicamente la entrevista, está generando problemas, eso pone en la obligación de los medios de cuidar cómo prevenir que los contenidos falsos se cuelen en ellos. También están las dinámicas de consumo. Las personas y las audiencias deben entender que si consumen un contenido en redes sociales, pues este no pasa por un proceso de verificación, de contrastación, como si ocurre en un medio de comunicación, y es importante que siempre lo tengan presente para que no crean todo lo que están leyendo. Y luego también entender que los buscadores, las redes sociales, no son buscadores semánticos, ¿no? Hay una mediación, y esa mediación está dada por el algoritmo que hace que los contenidos que nos muestran una red social sean en función de nuestros gustos y no necesariamente en función de lo que necesitamos para estar bien informados. Eso nada más, les agradezco a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Paola. Nos marcaste la importancia de analizar la gestión y difusión de la información, y el análisis comparativo en la región nos brinda un contexto en el que comprender un poco más cómo se dan las dinámicas y se reproducen prácticas profesionales y de consumo de la información en la región. Bueno, les recuerdo que las preguntas o comentarios que tengan las pueden hacer a través del chat, y ahora pasamos a la próxima ponencia, que está a cargo de Rocío Ramírez, titulada El rol de la comunicación institucional de la ciencia en la pandemia, ejemplo de un fenómeno que ya es tendencia. Adelante, Rocío. Gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quería contar una experiencia que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que es un instituto de investigación justamente biológica, pero además de la investigación también tiene una trayectoria muy importante en lo que tiene que ver con la formación de investigadores y el apoyo a la formación también docente en áreas científicas y la divulgación de la ciencia. En el contexto de la pandemia, el instituto estuvo trabajando en forma interdisciplinaria justamente, y bueno, en equipo con otras instituciones para apoyar en lo que pudiera, y por otro lado, desde hace muchísimos años, yo estoy hace 8 años y pico, pero tenemos una comisión de divulgación, que es un grupo de en este momento son todas investigadoras, que realizan eventos, bueno, todo tipo de actividades, y también tenemos grupos de investigación que hacen materiales de divulgación científica. Entonces, en ese contexto, en plena pandemia, cuando comenzó la emergencia sanitaria, inmediatamente surgió como, por un lado, la necesidad, el deber justamente de informar a la población desde la academia, desde la ciencia, justamente por todo lo que estaban comentando, ¿no? Con todas las dudas que habían, bueno, la desinformación y demás. Después también teníamos como una necesidad de comunicar, porque lo sentimos como un deber, y porque eso, no solo de informar, sino de establecer un diálogo con la sociedad.
Y por último, bueno, lo vimos como una oportunidad siempre de eso, de colaborar y de aprovechar para divulgar ciertos conocimientos que bueno, en lo personal es mi vocación, ¿no? Poder acercar la ciencia, como dicen, pero a mí me gusta decir poder compartir y descubrir en realidad los conocimientos que están ahí, y la ciencia está en todas partes. Entonces, en ese momento decidimos crear un blog, una página web, que en realidad ya había otros, por ejemplo, el Instituto Pasteur había sacado una página web con información, y nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un blog donde podamos curar contenidos de alguna manera, no solo informar, sino, bueno, artículos, recomendar fuentes fidedignas. Y una cosa, y dijimos, bueno, queríamos hacer un diferencial, ¿no? Queríamos aportar algo de valor, que realmente fuera eso, como de emergencia. Y se nos ocurrió hacer un botón de preguntas, o sea, que cualquier persona nos pudiera preguntar cualquier cosa, lo cual fue bastante arriesgado, y fue un trabajo en equipo, por supuesto, que fueron las investigadoras las que se dedicaron a chequear la información científica. Yo estaba más en la parte técnica, ¿no? Pero bueno, quería contarlo, una colega me dijo, tenés que contarle esto al mundo. Vimos que había como un vacío, justamente, que había muchas dudas, muchas preguntas. A mí me pasa que estoy encargada de las redes sociales y los distintos canales, y todos los días prácticamente me llegan preguntas ahora vamos a ver un ejemplo, pero desde personas que sufren enfermedades, que no saben qué hacer porque no encuentran respuestas en su mutualista, y quieren saber si en el Clemente alguien investiga eso y tiene una cura, o si conoce a algún especialista de otra parte del mundo. Y bueno, en la pandemia nos preguntaban, nos llamaban por teléfono, nos preguntaban por las redes. Y bueno, y ahí decidimos poner este botón como para llenar un vacío. Y hay un aspecto muy importante que quiero destacar, y que es como lo que más quiero destacar en la presentación, y es que nosotros lo vimos como un proyecto, como una forma justamente de comunicar, de divulgar y demás, que era institucional. No era una persona que estaba atrás de esa página, no era un experto o dos expertos, la página creada por fulanito, sino que era el instituto el que esa página, y tenía todo un respaldo institucional, lo cual para mí es muy importante, y por eso le puse el título a la presentación, porque pasó mucho para bien y para mal, que muchos expertos eran la fuente de información número uno, y parecía que había que seguir a esa persona como si fuera Dios, y eso a veces genera inconvenientes también. Capaz que esa persona es muy responsable y súper rigurosa, pero también pasa que no. Y eso está vinculado, seguramente los compañeros y compañeras lo sepan, con la desinformación. Entonces, bueno, era como un sello de garantía. Acá les muestro, lo tenemos respaldado, lamentablemente el sitio ahora está de baja, porque en ese momento una investigadora tomó el dinero de un proyecto para pagar el alojamiento, y bueno, creamos un sitio, digamos, lo más prolijo que pudimos. Bueno, toda la parte de planificación nos llevó bastante tiempo, qué ponemos, qué no ponemos, cómo lo clasificamos, quién se encarga de cada parte. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora para todas. Éramos todas mujeres, repito, y bueno, y este es el botón que les quería destacar, donde recibimos en total, en 3 meses, porque después ya no dábamos abasto y se decidió parar un poco, fue como de emergencia realmente, 120 preguntas de todo tipo, que luego decidimos clasificarlas por área para que el que quisiera ver qué nos habían preguntado antes, porque también se repetían a veces, pudiera acudir. A veces me preguntaron y yo decía, mira, venite acá que lo vas a ver. Entonces, ya nos lo preguntaron. Entonces, bueno, y eso lo difundíamos a su vez en las redes sociales, la posibilidad de preguntar, y la sitio web, o sea, era como multicanal, ¿no? Y bueno, eso es los que le contaba, las preguntas, para responder cada pregunta, las compañeras se dedicaban, se ponían a buscar información, artículos científicos, los últimos, siempre buscando la última información disponible, para poder dar una respuesta, que muchas veces no era una respuesta cierta, ¿no? Sino que era una aproximación, justamente de lo que hablaban los compañeros, de cómo brindar herramientas, no solo reflexionar. Bueno, a veces esas respuestas eran, bueno, mirá, no estamos seguros, pero la información disponible hasta este momento dice tal y tal cosa, así que nosotros te recomendaríamos tal cosa, pero
justamente tratando a los otros, a los que están preguntando, no como personas que no saben nada y que tengo que, ¿no? Salir un poco de la de ese modelo que tenemos también de divulgación por defecto, que se llama de déficit, ¿no? Que es bastante paternalista, incluso jerárquico y autoritario, de yo tengo la verdad y vos me venís a preguntar y yo te digo cómo tienen que ser las cosas. Bueno, hasta esos detalles son tenidos en cuenta, justamente yo creo por la trayectoria que hay en el instituto. A ver cómo voy de tiempo, más o menos bien. Y bueno, acá tienen una pregunta. Bueno, por suerte nos felicitaban, la gente nos agradecía, realmente sentíamos que estábamos haciendo algo bueno y algo que era valorado. Y bueno, van a ver que les puse algunos ejemplos nada más, pero eso, ¿no? Desde el virus, cómo era el virus, si tenía que ponerle alcohol a los alimentos o no, comunidad, eso lo puse en el resumen. Un centro de fact-checking muy conocido, que no lo voy a nombrar, pero nos usó como referencia, nos mandaba preguntas, después ya era directo, me mandaban WhatsApp todo el tiempo preguntándome referentes o si sabíamos del tema. Éramos como la fuente de un centro de fact-check en ese momento. Y bueno, miren esta, ¿no? Ustedes son partidarios de una cuarentena obligatoria. O sea, realmente personas que no sabían qué hacer y acudían al instituto, ¿no? Para Después eso, los que le cuento, personas con enfermedades. Tengo prolapso de válvula mitral, me pone en riesgo esto. Tengo que comprarme un oxímetro de pulso. O sea, unas preguntas increíbles. Ya ven, imagínense el trabajo una por una para responderlas. ¿Cuál que se trató en el Congreso? Ya lo vi. Y bueno, ya nos decían la respuesta también. Entonces, ya para ir finalizando y a modo de reflexión sobre esta experiencia, que si quieren los datos también, las personas que se dedican a analizar más, tenemos los datos respaldados. Yo quería destacar el rol de las instituciones, justamente. Creo que cada vez más, y los que investigan en comunicación de la ciencia, ahí tenía algunos nombres de algunos webinarios que hubo últimamente sobre la confianza en la ciencia, donde se reflexiona muchas veces desde la filosofía de la ciencia, la sociología y demás, que los problemas de base, ¿no? que parten incluso desde el concepto de ciencia, porque muchas veces cuando vamos a comunicar, siendo científicos, comunicadores científicos o una institución, a veces damos por sentado que la gente confía, o tendría que confiar, no, pero es que esto es ciencia, estos son datos. Bueno, desde eso hasta bueno, cuestiones más técnicas o psicológicas, pero cada vez más las instituciones, por distintos motivos e intereses también, están comunicando ciencia. Y hay una oportunidad, y yo creo que la oportunidad tiene que ver justamente con cómo se construye la ciencia y cómo funciona. Tiene que haber un consenso, no puede ser, creo yo, no está tan bueno que sea una persona, porque muchas personas, por ejemplo, a mí me decían, porque yo sigo a una persona en Instagram que es un genio, pero no era un científico, era una persona hay personas que siguen a otras, y lo que dice esa persona está bien. Entonces, hay mucho culto a los influencers o a la autoridad porque te cae bien, y me parece que está bueno destacar el trabajo en equipo y el consenso científico y el consenso dentro de una institución, no solo dentro de la ciencia y sistemas, sino cuando un grupo de personas trabaja de determinada manera. Y además eso también hay que hablarlo cuando va a salir una persona a hablar, o sea, de esa institución o de otras, estaría bueno que estuviéramos coordinados, como que la confianza se construye desde las personas a las instituciones y viceversa. Bueno, y los gobiernos también, pero eso es otro tema. Entonces, bueno, diseñar de alguna manera, y eso es un orgullo en el instituto, pensar las instituciones como un lugar que tiene que tener una reputación y tiene que generar confianza y se tiene que preocupar por eso, como un capital social justamente. También como un derecho y como un deber de las personas. La ciencia como derecho, que es algo que se está fomentando mucho actualmente, principalmente desde UNESCO. Y bueno, y por último, lo que les decía antes, cuando vamos a comunicar, yo preguntaba ahí en el chat cómo hacemos para combatir. Mi propuesta siempre es partir de la base y cuestionarnos para qué estamos comunicando, por qué, qué están pensando las otras personas. Me encantaría investigarlo, si alguien está en eso. Y bueno, construyamos juntos
un mundo mejor a este respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la presentación que nos hace reflexionar sobre un caso concreto de comunicación institucional y divulgación de la ciencia, y ese diálogo con la ciudadanía para construir la confianza y generar también procesos de información con credibilidad, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a la última presentación. Les recuerdo que pueden poner sus comentarios o preguntas por el chat y al final vamos a tener un tiempo para conversar. La próxima presentación está a cargo de Ignacio Saraiva, titulada Problemas de la comunicación científica en la era COVID-19. Adelante. Buenas días a todos. Voy a compartir una presentación. Bien. Bueno, un poco la idea de la contribución es analizar algunas cuestiones que pasan dentro del sistema de comunicación de la ciencia, que son propios de la comunicación científica, y cómo impactaron en el contexto del COVID-19 y la pandemia. Bien. Bien, entonces lo que podemos decir primero que nada es que, bueno, en el contexto de la pandemia, la utilización y comunicación de la información científica, de las fuentes de información especializadas, estuvieron relacionadas en los ámbitos primero de las comunidades científicas, porque es la forma en la cual ellos se comunican, la ciencia se comunica a través de información científica. También fue utilizada por los medios de comunicación, las radios, las televisiones, las redes sociales, y a su vez también fue utilizada por la ciudadanía, ¿sí? Si bien nosotros esperamos que la información científica se difunda en estas esferas todo el tiempo, bueno, durante el COVID-19 y la pandemia fueron mayoritariamente utilizadas y explotadas por estos medios. Bien, entonces, ahora el recorrido lo que les propongo es analizar algunos casos de la comunicación de la información científica que surgen desde el ámbito científico, que surgen desde las comunidades científicas y que impactan en la ciudadanía, la sociedad en su conjunto y en los medios de comunicación también. Es así que podemos encontrar en el año 2020, el primer año de la pandemia, que The Lancet, una publicación muy reconocida, publica un artículo que asociaba la hidroxicloroquina, ¿sí?, con ciertos efectos a los pacientes contagiados con COVID, ¿sí? O sea, hay una asociación que decía, bueno, este medicamento puede favorecer o no, ¿sí?, a las personas que se encuentran contagiadas con el COVID. ¿Qué pasó con esta publicación? Primero, que fue publicada en una revista científica, una revista académica de gran trayectoria, The Lancet, para aquellos que no lo saben, es una revista muy reconocida dentro de su campo, ¿sí?, que se publica en 1823, o sea que es una de las revistas con mayor fortaleza dentro del sistema de comunicación de la ciencia, ¿sí?, que tiene buenos índices bibliométricos, ¿sí?, es la segunda revista con mayor impacto, pertenece a un grupo editorial muy importante, tiene una revisión por pares muy fuerte, ¿sí?, un consejo editorial y científico también muy fuerte. ¿Qué podemos decir esto? Bueno, presentada así, parecería tener todas las garantías, ¿verdad?, de poder publicar información acertada, verídica, y que contribuya a combatir a la pandemia. Pero lo que encontramos fue que 2 semanas después los autores debieron retractarse, debieron retirar el artículo. ¿Por qué? Por diversas críticas sobre los datos y sobre la metodología utilizada que los propios pares, ¿sí?, la propia comunidad científica comenzó a realizar. Lo que detectaron fue que los científicos que habían publicado el artículo habían empleado una gran masa de datos, ¿sí?, patentados por una empresa estadounidense, pero una vez solicitados estos datos para contrastar la investigación y contrastar la metodología utilizada, no fueron capaces de ofrecerlos. Esto lo que hizo fue echar un manto de duda, ¿sí?, acerca de la veracidad de los datos, acerca de los datos con los cuales estaban trabajando. Los investigadores, la comunidad científica, no podían
replicar la investigación. ¿Sí? Bien, ahora hasta aquí podríamos establecer en condiciones normales algunas cuestiones. Primero, que una retractación en el ámbito científico, por lo general, se da, ¿sí? Y los pares están justamente para poder señalar e identificar cuáles son los errores en las metodologías, en los trabajos realizados. Bueno, pero el problema es que en el contexto del COVID, todo este tipo de información se trasladó también a ciertos ámbitos y tuvo consecuencias en diversos lugares, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a decisores de gran relevancia, por ejemplo, Jair Bolsonaro, presidente actual de Brasil, que recomendaba el uso de este medicamento para combatir el coronavirus, sin tener, por ejemplo, una base científica, ¿sí? A su vez también tenemos a Trump, otro presidente de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, también recomendando un medicamento sin tener una base científica, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, primero que la información científica permea a la sociedad, ¿sí? Permea y es utilizada, sobre todo en este tipo de contextos tan extremos, pero a su vez que permea muchas veces y que llega información que tal vez en otros ámbitos no llegaría, pero que tiende a menoscabar los procesos de decisión, como decíamos hoy, en la toma de decisiones, porque cualquier individuo que fuera y optara por esta medicación, que no tiene una validez científica o una base científica, bueno, podría haber afectado su salud, su rendimiento a la sociedad, etc. Bien, otro caso que podemos encontrar es un caso de la publicación de un preprint. Para aquellos que no sepan qué es un preprint, básicamente es la versión de un trabajo de investigación que se disponibiliza a través de un canal, por lo general un repositorio, y que no tiene un control de pares, ¿sí? que no ha sido revisado por árbitros como se suele revisar en revistas que se publican tradicionalmente. En este caso encontramos una investigación que se publica que establecía algún tipo de similitudes entre las secuencias genéticas del COVID y el virus del SIDA, ¿sí? Y a su vez consideraban que las similitudes no eran simples coincidencias, ¿sí? Esto se publicó en un repositorio preprint, un repositorio del área biológica y médica, que es muy reconocido y muy utilizado por los pares y por las comunidades científicas. Y bueno, algunas de las conclusiones que daba este trabajo era que había algún tipo, podría llegar a algún tipo de teoría conspirativa que relacionara estos virus y que suponía que se había generado en algún tipo de laboratorio. ¿Sí? Había algún tipo de parecido en su estructura genética que podría ser considerado como que eran virus similares y que de alguna forma habrían sido fabricados para generar algún tipo de daño en la sociedad. Bien. ¿Qué pasó con este preprint? Bueno, se fue replicado en las redes sociales del repositorio, como puede ser replicado cualquier otro tipo de trabajo, pero rápidamente las alarmas de la comunidad científica se prenden y comienzan a realizar críticas a las metodologías y a los resultados, y sobre todo a la interpretación sesgada que llegaban los autores, ¿sí? Una vez que el repositorio da cuenta de esto, advierte sobre la utilización de los datos, ¿sí? A su vez, los repositorios preprint, para aquellos que no sepan, tienen la potestad también de generar un foro de discusión sobre esos artículos, y una vez que esto se abre, comienzan a realizarse diversas críticas, ¿sí? Hasta el día de ayer habían 145, 146 críticas que se realizaban en el repositorio preprint a este artículo, ¿sí? Las fuertes críticas, ¿sí?, realizadas por los científicos llevaron a que 2 días después los autores decidan retractarse al no poder asegurar la calidad y la veracidad de los datos obtenidos.
Las consecuencias que tuvo esto fue que, bueno, tuvo una rápida viralización, ¿sí? Casi 200.000 descargas, ¿sí? Se convirtió en el preprint más descargado y visualizado del repositorio, ¿sí? Y hay un gran número de versiones en Google Scholar, o sea que está también alojado en otros sitios y es fácil de ser recuperado, ¿sí? Se ha convertido en uno de los trabajos científicos más compartidos de toda la historia de las redes sociales. Tuvo más de 20.000 tweets y 56 noticias asociadas en los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces lo que vemos acá es que también una información que surge desde el ámbito científico en un lugar propiamente científico, como es un repositorio preprint, se filtra a la sociedad y con ciertos problemas. Una información que no era veraz, una investigación científica que no tenía una base científica y una base metodológica adecuada. Bien, acá hay otro caso, que es un caso más parodia, en donde un artículo insinuaba que el virus del COVID había sido por el consumo de un Pokémon, ¿sí? Pero que fue publicado en una revista que aparenta ser científica, pero que es una revista depredadora, que ahora vamos a ver un poquito más de eso. Bien, entonces un poco lo que quería mostrar es que, bien, todo esto que nosotros vimos, primero es información que surge en el ámbito científico, que se da en las discusiones de las comunidades científicas, pero que permea la sociedad. Entonces lo que podemos ver es que la sociedad se tuvo que enfrentar a problemas que están presentes dentro del sistema de comunicación científica, ¿sí? Como el problema de las retractaciones. Por lo general, la sociedad, los medios de comunicación no trabajan con este tipo de cosas, no se enfrentan o no tienen que enfrentarse diariamente a los problemas de retractaciones, ¿sí? Entonces, el primer problema que podemos identificar es, bueno, en la ciencia hay retractaciones, los científicos se retractan, ¿sí? Por lo general no suele suceder, pero es una cuestión que pasa y cada vez pasa más, ¿sí? Ustedes pueden ahí ver la tendencia, está en esa gráfica. Estos datos están sacados de la base de datos de Retraction Watch, que es una base que se encarga de centralizar los artículos que son retractados, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que por distintos motivos, cada vez más existen investigaciones que son retractadas. Por distintos motivos, pero el mayor problema que podemos encontrar es el problema de la fabricación y de la falsificación de datos, ¿sí? Como fueron los casos que estuvimos viendo recién. Entonces, es un problema que ya estaba instalado en la ciencia. A su vez, otro problema que podemos encontrar es el problema de la comunicación científica de las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras, para todos aquellos que no sepan, son revistas que tienen apariencia de ser científicas, pero que publican artículos e investigaciones sin tener ningún tipo de control de estándares ni controles de calidad. Entonces estamos frente a revistas que, si nosotros pagamos en un X monto, publican cualquier cosa, como por ejemplo el caso de que el coronavirus surge a partir de un Pokémon, ¿sí? Pero esto es un problema que también estaba dentro de la comunidad científica, es un problema que existe desde hace varios años y que se viene combatiendo, pero también, por lo general, los medios, la sociedad, en su conjunto, la ciudadanía, no está acostumbrado, no se enfrenta diariamente a este tipo de problemas. Bien, y otro problema que está ahí y que también es muy importante y que tal vez un poco engloba los anteriores, es el problema de la revisión por pares, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de el artículo que se publicó en un repositorio preprint, que no había tenido una revisión por pares, pero rápidamente los científicos analizaron y cuestionaron los datos utilizados, a pesar de su rápida viralización. En 2 días la comunidad pudo desmentir un trabajo científico, ¿sí? Si bien, a pesar de que las comunidades funcionan y se encargan de controlar el contenido que circula dentro de ella, la gran cantidad de datos y la gran cantidad de investigaciones que se publicaron durante el COVID, los científicos no dieron abasto para poder analizar y controlar toda esa información.
hubieron algunas herramientas que se sumaron a esto, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial, la utilización de banco de datos de personas especializadas en temas para que realizaran curadurías de investigaciones para ser publicadas en los repositorios preprint y acelerar la comunicación, etc. Bien. Para cerrar una cuestión, ¿sí? que me parecía relevante, primero decir que, y un poco también salió en la presentación anterior, de que por lo general la comunicación científica, las comunidades científicas y la forma en que trabajan es necesaria a través de muchos consensos y muchos diálogos, ¿sí? Y la ciencia por lo general no son cuestiones cerradas ni acabadas, sino que tienen sus propios problemas y tienen sus propias derivaciones. Entonces, en el contexto de la pandemia, el COVID-19, lo que sucedió fue que todo el mundo, desde los medios de comunicación, las redes sociales y la ciudadanía en general, se enfocaron en el sistema de comunicación científica desde la perspectiva de que es un sistema que está acabado y que funciona de buena forma, a pesar de que podemos identificar diversos problemas y que se vieron reflejados en la información que circuló en la sociedad sobre el COVID-19. ¿Sí? Información que por lo general no estaba adecuadamente verificada, no cumplía con ciertas metodologías y que no era propiamente científica. Entonces, lo que podemos decir es que es necesario fortalecer primero la formación de la ciudadanía en aspectos de alfabetización científica y en la alfabetización informacional, y a su vez también que los medios de comunicación aprovechen y también vean una posibilidad en cuanto a la formación de la alfabetización científica y la divulgación de la ciencia como una herramienta imprescindible, y no solo en el contexto del COVID-19, sino que es una herramienta imprescindible para el fortalecimiento de la ciudadanía. Bien, por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por una presentación muy interesante que, como tú dijiste, conecta lo que hemos escuchado en las otras ponencias, ¿no? La importancia de la circulación de la información científica, también cómo se produce el conocimiento científico y esta comunicación a través de distintos procesos que cuando se cambian de contexto afectan la recepción y el significado de esa información y ese conocimiento científico. Bueno, muchas gracias a todas y todos por las ponencias. Tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat. Voy a pasar a leerlas y después ustedes pueden decidir cómo van respondiendo, cómo hacemos. Tenemos alrededor de 20 minutos para conversar. Bueno, la primera es dirigida a la ponencia de Lucía Alonso y el equipo de investigación que presentó al principio sobre alfabetización informacional, y dice, ¿de qué manera podrían alentar estas habilidades de alfabetización? Es decir, ¿qué herramientas brindarían para la reflexión personal y la ruptura de vínculos que promueven la desinformación? ¿Respondo ahora o...? No sé, ¿quieren que lea todas las preguntas o hacemos que respondan y pasamos a la próxima? Si querés respondo esta primero, así... Tampoco son tan... Ahí va. Respondo un poco la pregunta de Rocío, que creo que un poco ella también lo aborda en su propia ponencia, y también las otras dos ponencias traían un poco esto. En realidad nuestra preocupación es la siguiente. Hubo como un tridente claro en todo lo que fue la comunicación de información en el contexto de la pandemia. Estaban los medios... quitando obviamente la arena de los políticos, que también obviamente hacen su jeito, pero que se vinculan con estas otras dos cosas, ¿no? Y están los medios masivos de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos, etcétera, que obviamente tuvieron un papel muy importante en lo que fue la comunicación de información en el contexto de la pandemia. Está todo lo que es la comunicación científica y la divulgación científica, que es como la pata más de la divulgación desde la arena de la ciencia, desde la arena de los científicos propiamente dichos, y estas son dos áreas que en general
se abordaron mucho en el contexto de la pandemia y se pusieron mucho sobre la mesa, ¿no? Cómo abordaban los medios de comunicación la información sobre la pandemia, cómo la comunidad científica generó una cantidad de herramientas para la divulgación de la ciencia, y son dos aspectos que son importantes, pero para no caer en este paternalismo que vos misma, Rocío, traías a colación, es por qué no nos preguntamos la contraparte, ¿no? Que es el que consume la información, ¿no? Como que nos preocupamos en que los medios de comunicación verifiquen que los medios de comunicación no incurran en comunicar información que sea falsa, que de todos modos también ocurre. Nos preocupamos en que los científicos encuentren estrategias para poder comunicar de una manera sencilla, simple, ¿no? Todo lo que es el concepto de divulgación y de comunicación de la ciencia, y de disociar la comunicación académica de la ciencia de la divulgación de la ciencia o de la comunicación de la ciencia a la ciudadanía, pero no nos preguntamos tanto cómo consume información la ciudadanía, por qué la persona prefiere creerle al influencer hablando sobre si vacunarse y no vacunarse, y no al científico que está en la televisión, o por qué la persona prefiere consumir un programa de debate en un bar para ver si se vacuna o no se vacuna, y no un programa en la televisión exclusivamente de divulgación científica. Nosotros creemos que eso también tenemos que abordarlo, porque si no estamos viendo una sola pata del problema. Para eso nosotros lo que proponemos es, obviamente, diferentes niveles de acción. Hay un nivel de acción inmediato, que son organismos internacionales y profesionales de la información que trabajan en pautas de alfabetización informacional y mediática. De hecho, nosotros en el Observatorio de Medios, que Mariana está coordinando, estamos elaborando pautas de alfabetización informacional y mediática, que son básicamente lineamientos y pautas específicas de consumo popular y de consumo ciudadano, para que las personas sepan, como si fuesen tips, de cómo evaluar una información cuando les llega por WhatsApp, cuando les llega por una red social, o inclusive un medio masivo de comunicación. Esto, bueno, organizaciones internacionales que están trabajando en esto han sacado inclusive en formato, no sé, panfleto para Twitter, Sí. panfleto para Instagram, ¿no? De cómo evaluar la información cuando me llega. Esas son como cuestiones más inmediatas, y después nosotros proponemos herramientas más de largo aliento, que tiene que ver con incluir cuestiones que tienen que ver con la alfabetización informacional y mediática en la formación de las personas desde los sistemas educativos. Se discutió muchísimo inclusive cuando se empezó a hablar de cuando se instauró en Uruguay el Plan Ceibal y todo el programa de una computadora por niño, todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital, que es cómo los niños y las niñas y los adolescentes aprenden a utilizar las herramientas tecnológicas, y nosotros proponemos que, bueno, que la política pública tiene que ir un poco más allá y brindar desde la propia formación de las personas, desde los sistemas educativos propiamente dicho, y de la formación ciudadana, herramientas que no solo sean competencias digitales sobre el uso de la herramienta, sino que sean competencias informacionales, que es qué hace esa persona con la tecnología y cómo consume información esa persona mediada por las tecnologías. Bueno, eso es un trabajo interdisciplinario que implica profesionales de la información, que implica docentes, que implica comunicadores, que implica científicos, y que obviamente implica trabajar en la arena de las políticas públicas para que esto sea posible y para que estas herramientas las podamos construir entre todos y todas. Gracias. No sé si responde la pregunta, pero un poco por ahí. Sí. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta está dirigida a Rocío y tiene que ver con estas dos dimensiones de por qué y cómo comunicamos, y cómo y por qué el otro consume información. Creo que en el caso de ustedes tienen una base de datos, ¿no? que permite quizás analizar. Yo lo vi como un comentario, no como una pregunta. Si nos ponemos a hablar de eso. Sí, era como una reflexión, a invitarlos a ustedes también desde la comunidad científica a preguntarse, porque la pregunta de ella era por qué y cómo comunicamos, y obviamente lo base pensando en su rol como científica, pero también hay que pensarlo como en cómo el otro consume la información que yo le voy a dar, porque son como las dos patas de la misma moneda, ¿no? Sí, y sobre todo también las motivaciones, o sea, el por qué sería como, ¿cuál es mi motivación? Si mi motivación es alfabetizar a la población, o es justamente construir una sociedad donde, lo que decías vos, Lucía, donde las personas podamos manejarnos mejor con las tecnologías y con toda justamente la sobreinformación, porque nosotros también, a todo el mundo, por más que sea científico,
en otros ámbitos seguramente también te va a pasar lo mismo. Entonces, a la hora de hacer comunicación o divulgación, dependiendo del formato y creo que una de las cosas que primero hay que hacerse es eso, de qué base partimos y también sobre el concepto de ciencia, ¿dónde estamos parados también como profesionales? Y qué estamos dando por sentado y qué no. Como que es muy básico, pero muchas veces se deja de lado y se habla de eso, de desconfianza en la ciencia, por ejemplo. Bueno, pero ¿en qué estamos desconfiando? O sea, que parece tonto, pero me parece que en ese contexto hay que planteárselo y después actuar, por lo menos a nivel individual, pero venía por ese lado. Y creo que tiene que ver con esto de cuál es el imaginario de cómo se construye el conocimiento científico, ¿no? Y de esta idea de que tú decías, de que es algo que es incuestionable y que es perfecto y que en realidad es parte de estos procesos que describía Ignacio, ¿no? Que hay procesos de verificación de pares, que tienen que llegarse a consensos, y eso requiere tiempo, y no a Y veces no no se a habla veces la mucho de eso. urgencia. Sí. Es algo que normalmente no se dice en los medios, o los periodistas, incluso algunos periodistas científicos, no lo mencionan, o no lo tienen en cuenta, y también da esa imagen siempre que los científicos son los que tienen la verdad, y esto es así, son unas genias, unos genios. Es todo un tema. Acá hay una pregunta relacionada que dice, ¿cuánto influye la urgencia en la baja de los estándares de verificación de las revistas? Bien, Para Ignacio. influye bastante. En las investigaciones sobre el COVID hay un gran porcentaje que se retractó, pero también me parece que hay que ver las dos cosas. Hubo un gran porcentaje de la información sobre el COVID y investigaciones que se publicó primero en abierto y en acceso abierto, y a su vez también en repositorios preprint para facilitar el acceso y la inmediatez, para que los científicos contaran con esos datos, y que por suerte esto dio también buenos resultados, porque gran parte a pesar de que hubieron buena parte de desinformación que se retractó, también hubo otra gran parte en la cual, a pesar de que no había pasado por los canales comunes de estándares, ¿sí?, que se publicaron en repositorios preprint, mucha de esa información fue muy valiosa para avanzar en la investigación sobre el COVID. Y esto, por eso un poco yo decía, son problemas que ya están instalados dentro de la comunidad científica y del sistema de comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque hay cuestiones ahí de cómo se valida el conocimiento, de qué forma, si un preprint tiene la misma validez que un artículo científico que se publica en una revista de alto impacto, etc. Y que hay varias investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, la diferencia que hay entre un artículo que se publica en un preprint y con el artículo que se publica postprint, o sea, el mismo artículo, publicado primero en el repositorio preprint y luego en una revista, la diferencia que hay es muy poca, ¿sí? Coinciden casi entre un 60 y un 70%, ¿sí? Entonces, lo que se observa ahí es que los estándares de calidad muchas veces son autoimpuestos por los científicos, ¿sí? Cuando van a publicar, lo que pasa es que publican una cosa que cumple con los estándares que espera la comunidad científica, ¿sí? Entonces, el trabajo de las revistas y como gran instrumento de comunicación de la ciencia ha cambiado un poco y se ha modificado, ¿sí? Sobre todo en vistas de las nuevas formas de comunicación entre científicos, como pueden ser los repositorios preprint. No sé si respondo. Sí, creo que eso es interesante, que también se conecta con la presentación de Paola con respecto a la comunicación científica en distintos medios y qué posibilidades y problemas surgen a nivel de desinformación, ¿no? Creo que, si entendí bien, Paola, tú planteabas que se observó en esta región que la mayor parte de la desinformación ocurría a través de textos y también a través de las entrevistas. Entonces, el formato de entrevista generaba más posibilidades de desinformación porque no había el tiempo para procesar la verificación, ¿no? Que los periodistas no podían cumplir con las prácticas típicas de control de calidad o de verificación.
No sé qué te parece, Paula. Así es, Mariana. Lo que pasa es que las dinámicas periodísticas han cambiado con el paso de los años, ¿no? Sobre todo por el tema de las redes sociales y ese directo permanente al que está acostumbrado la gente. Entonces, como todos quieren sacar la información primero, ¿qué es lo que pasaba antes en el periodismo? El periodista iba, hacía su nota, la verificaba, la contrastaba y cumplía con los criterios periodísticos para antes de emitir la información. Pero ahora el periodista se vuelve testigo al tiempo de la audiencia de los hechos. ¿No? Va a una cobertura y en ese momento pasan cosas y por miren, esto es sobre todo influencia también de la televisión, ¿no? De ir ese momento, de presentarlo en vivo, pero no se pueden cumplir con ciertos criterios que le dan calidad a los contenidos periodísticos, ¿no? Y en ese sentido sí, los géneros, sobre todo informativos, que son los más cortos, más breves, hacen que los bulos se cuelen, ¿no? Que lleguen a las audiencias, lastimosamente. Sí, no, yo quería agregar una cosa, que por ejemplo, en todo caso influye, ¿no? La urgencia de baja de los estándares, pero en el caso de los preprints, una cosa que empezó a aparecer en la comunidad justamente del periodismo científico es que se aclaraba. Miren que esto es un preprint. O sea, y los buenos periodistas, digamos, las buenas periodistas, aclaraban y contextualizaban la información, que es algo que se tendría que estar haciendo siempre, ¿no? Pero no se hace. Entonces, son esas consideraciones que también los periodistas y las comunicadoras, periodistas y demás, también tenemos que o sea, aprender a trabajar en este mundo dinámico, ¿no? Y en el mundo y vincularnos con la dinámica y la incertidumbre que tiene también la generación de conocimiento científico. Sí, ahí eso se conecta también con la selección de fuentes, ¿no? Quiénes son las fuentes y evaluar y mostrar a la audiencia que tienen distinto nivel de rigor o de Claro. autoridad en el conocimiento y la información que se transmite dependiendo de estas distintas Sí, fuentes. un comentario nomás para agregar a esto. Una cosa que vimos mucho en este contexto, pero que venía pasando hace mucho, es que los medios de comunicación que hacen, no sé, una nota en un periódico o una nota en un portal de un noticiero, etcétera, proporcionan información y no citan a las fuentes, ni siquiera, así sea un artículo científico, no aparece la referencia a la fuente de donde está extrayendo la información. Y eso es un error obviamente primero en la comunicación de la información, pero también debilita el acceso el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, porque la ciudadanía está leyendo una nota y dice, bueno, el diario tal o el portal tal dice esto, y dice, bueno, científicos aseveran que, o tal dice que, y uno no tiene acceso a la fuente primaria de información, al lugar en donde esos datos fueron extraídos, o al lugar en donde esa información fue colocada, y de repente no hay posibilidad de ir a la fuente principal para ver cuál es el contexto de comunicación de esa información, para ver cuáles son los datos concretos, y bueno, también eso es una práctica errónea, tal vez, o una práctica poco productiva o poco transparente en la que caemos y que, bueno, muchas veces puede incurrir también en procesos de desinformación o en información parcializada que no contribuye a que la persona tenga información suficiente como para hacer una toma de decisiones críticas a partir de eso. Sí, yo creo que tiene que ver con la confianza en los medios, que yo pensé mencionarlo, que es que justamente cada vez se confía menos en los medios, que creo que alguien lo dijo también, y más o en las personas o en las instituciones, pero, y tiene que ver con eso. Antes los medios eran como los dueños de la verdad, y decía, esto es lo que está pasando, es la realidad. Y ahora ya no, o sea, no sé, es como mucho más difícil, siempre estamos dudando, con razón, y en el caso de la ciencia ni que hablar, porque no hay una cultura, además de mostrar la fuente, contextualizar, porque si la fuente es un artículo científico que está en inglés sobre un tema súper específico, tampoco me va a servir a mí llegar a ese paper, digamos. Necesito que me digas quién lo hizo, cómo lo hizo, que se entrevisten a otras profesionales de la misma área y que contrasten o que opinen sobre ese estudio, etcétera, Sí, tal etcétera. cual. Pero digo, la referencia a la fuente primaria igual es un Sí, dato tiene que que acoge estar. habilidad. Si no caemos en el Totalmente. chiste de la Universidad de Massachusetts, dice, Sí, es sí, como tal cual. caemos en esa, aunque sea algo que la persona después Un no vaya a estudio. comprender, claro, que exista, que la persona pueda decir, bueno, esto sacado de acá y yo llego a eso, aunque después ese Tampoco hay otro que curso confiar no lo solo en la entienda. institución. No, tal cual. Tampoco.
Sí, y Sí. eso creo que quedó en evidencia en la presentación de Ignacio, ¿no? Esa parte de, bueno, los procesos típicos de la construcción del conocimiento científico incluyen la retracción. Es algo que es parte que nos equivocamos, ¿no? Que no es, y entonces, ¿cómo incorporar eso cuando se tiene que verificar la información y usarla para tomar decisiones en un contexto de emergencia como fue este de la pandemia, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad de factores que afectan el funcionamiento tradicional de estas formas de construcción del conocimiento y circulación de la información y comunicación que tenemos que optimizar, digamos, qué podemos aprender de esta instancia para desarrollar herramientas ciudadanas ¿no? que nos garanticen el derecho a la información y por otro lado a nivel institucional y de la comunidad profesional, cómo podemos también mejorar la manera en que procesamos la información y la comunicamos a nivel social. Así que no sé si hay algún otro comentario para cerrar el panel y después vamos a empezar en unos minutos con el próximo que sigue el eje de comunicación. ¿Alguien más quiere decir algo, Javier o alguien más? No, rescatar esto de esta temática, la importancia del trabajo interdisciplinario. ¿No? No se escucha, Javier, ¿puedes hablar más? Sí. ¿Ahora? Ahora sí, sí. No, rescatar lo que mencionaba Lucía del trabajo interdisciplinario, ¿no? En el sentido de que en este proceso de formar en el manejo de la información hay un conjunto de actores que tienen que trabajar juntos, digamos, ¿no? Para que realmente la ciudadanía pueda apropiarse de todas estas herramientas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Profesionales de la información, comunicadores científicos, docentes, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no? Y que me parece que es algo que de una u otra manera salió transversalmente en todas las ponencias, ¿no? Eso más. Bien. Y que esto puede también, esta problemática, ahora porque estamos específicamente en el campo de la pandemia, ¿no? Pero esta problemática del manejo de la información se puede dar en todas las áreas, ¿no? Entonces, por eso, la importancia de formar a la ciudadanía en el manejo de la información. Eso nomás, gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos los panelistas y al público por acompañar en este primer panel del día de hoy sobre el eje de comunicación. También a Paola Muñoz, que nos acompaña desde Ecuador. Así que tuvimos un encuentro interdisciplinario y regional, así que nos aportó a ver el fenómeno en distintas escalas. Bueno. Tenemos un par de minutos antes de empezar la próxima sesión. Si quieren, pueden descansar y volvemos en 2 minutos para Muchas gracias. empezar la próxima. Gracias.